Muy buenos días. Gracias por estar conectados ya. Vamos a dar inicio a la clase. Hoy le toca que exponer a quién. Ya estará lista. Listo. Qué calor ustedes. Bueno, entonces vamos a compartir pantalla aquí. Tenemos a Néstor. ¿Ya está listo Néstor? No está conectado Néstor todavía. Ok. Vamos a ver aquí. ¿En qué nos quedamos la clase pasada en lo que se conecta Néstor? Cuéntenme. ¿Tienes apagado tu micrófono, Catherine? Pues yo tengo acá que fue en las ramas de la economía, vimos la economía normativa, la descriptiva. Ah, ok. Perfecto, muchas gracias. Vamos a ver. Entonces, vamos a continuar en lo que se conecta nuestro compañero. Esas ramas de la economía nos va a ayudar a nosotros a entender un poquito más cómo se va trabajando toda la parte de la regularización y la forma de proceder. Por ejemplo, lo que habíamos hablado en la clase pasada, que la economía positiva es lo que nos dice nada más cómo se está dando el proceso, cómo se está trabajando, ¿verdad? ¿Qué es lo que se está haciendo? En una empresa, pues esa parte es donde nosotros estamos viendo el análisis de ver qué es lo que se está trabajando, cómo se está realizando. No estamos juzgando, ni siquiera estamos haciendo recomendación si está bien o está mal en base a la experiencia que nosotros tengamos, porque así fuimos contratados por esa experiencia para una mejora, ¿verdad? Estábamos viendo también lo que eran, voy a proyectar aquí mi pantalla, que dentro de esas ramas, la economía positiva y la economía normativa, pues había otras subdivisiones, ¿verdad? Donde estamos hablando de la economía descriptiva, que en esta es donde nosotros vamos a trabajar toda la forma de la recolección de información. ¿De qué maneras podemos recolectar la información? Lo vamos a recolectar a través de entrevistas, encuestas, datos estadísticos, como lo menciona acá, que aquí en Guatemala nosotros podemos encontrar esa mayoría de información en el INE, en el Instituto Nacional de Estadística, dependiendo de qué es lo que querramos investigar también, ¿verdad? Y si no, entonces nosotros tendríamos que crear nuestras propias bases de datos para poder tomarnos idea e información de lo que necesitamos. Dentro de la economía positiva también está lo que es la teoría económica. Aquí vamos a ver cuáles son las leyes, los principios y las normas que regulan nuestro sistema financiero, que es el tema que vamos a ver el día de hoy cuando se conecte nuestro compañero de esta información. Ahí vemos nosotros cómo se va regularizando todo, cómo se va normando todo. Y dentro de la economía positiva, pues ya lo vamos a dividir todo lo que es macroeconomía y microeconomía para poder hacer un análisis un poco más específico. Cuando hablamos de microeconomía, estamos hablando de unidades, de particularidades. A nivel laboral, lo vamos a decir que es a nivel nacional. Aquí dentro del territorio de Guatemala, país, departamentos, municipios, etcétera. Todo lo vamos a trabajar a nivel de microeconómico. Cuando ya nos salimos de los límites del territorio guatemalteco, estamos hablando de macroeconomía. La macroeconomía es que vamos a hablar todo en general, con diferentes países, cómo vamos a trabajar, si importamos, si exportamos la información, etcétera, ¿verdad? ¿Qué es microeconomía? Se conoce como microeconomía la rama de la economía que estudia las acciones de agentes individuales, también llamados unidades económicas o en un mercado determinado. Por ejemplo, aquí en Guatemala, nosotros podemos ver distintos mercados. Cuando me refiero a mercados, no solo me refiero a mercados físicos, también me refiero a mercados tecnológicos. Está el mercado bursátil, el mercado extrabursátil,
el mercado de las divisas, la bolsa de valores, todo eso lo vamos a ver de forma tecnológica. La bolsa de valores lo vamos a ver a nivel macroeconómico, no lo tocamos en esta parte de acá. Hablamos de mercados determinados, por ejemplo, yo tengo mi venta de chocobananos, es un mercado determinado, específico, no tiene nada que ver con venta de bolsas, ni con venta de pantalones, esos son otros tipos de mercado, a eso se refiere esta parte del concepto, ¿verdad? Una unidad económica puede ser una persona, una empresa, un trabajador, un propietario de tierras. Lo vamos a ver a nivel personal, entonces sí, puedo ser yo la dueña de mi negocio y eso es microeconomía. Cuando ya me uno yo, a través, por ejemplo, existen las gremiales de transportistas, ahí están todos los de transporte, ahí se unen varios, ahí ya estamos viendo un mercado específico, ¿verdad? Y estamos viendo varios individuos, varias personas, entonces podríamos entonces ya considerar eso como una macroeconomía, viéndolo desde ese punto de vista de ejemplo. Desde el punto de vista laboral o gerencial, que nosotros lo podemos ver, vamos a hablar de microeconomía, como lo mencionaba hace un momento, a nivel del territorio, departamentos y municipios, Guatemala. A nivel macroeconómico, cuando ya salimos de los límites de Guatemala. La microeconomía centra su análisis en los bienes, precios, mercados y agentes económicos. Esos son las partes que integra y que tomamos de análisis a través de la microeconomía, ¿verdad? En cuanto a la macroeconomía, es donde abarcamos un campo de análisis más amplio, ¿verdad? Lo que estamos mencionando. La macroeconomía analiza aspectos del funcionamiento general de una economía, dejando de lado aspectos individuales o sectoriales. Los modelos macroeconómicos y las políticas macroeconómicas tratan de representar los siguientes aspectos. Aquí a nivel macroeconómico ya empezamos a ver bastante información extra en cuanto a lo que nosotros podemos ver aquí a nivel nacional, y me refiero a la regularización de impuestos, de leyes. Nuestro sistema financiero está regulado a través de la superintendencia de bancos. Todos ellos hacen ese tipo de análisis y hacen ese tipo de actividades que a nosotros nos interesa en cuanto a las políticas, ¿verdad? A nivel macroeconómico, nosotros ya lo vamos a ver, por ejemplo, con el crecimiento económico, analizamos la parte del desempleo, ya tiene otros aspectos que no tienen nada que ver con la parte microeconómica. Los salarios, este año sí hubo incremento salarial, tuvimos como 2 años que pasamos con el mismo salario mínimo, ¿verdad? Este año no hubo muchos incrementos de salario. La inflación, la balanza comercial y los tipos de interés, que los tipos de interés son diferentes a los cuales podemos manejar de forma microeconómica, ¿verdad? Podemos ver también lo que es la tasa de desempleo. Ahí vamos a nosotros a medir esas personas que están desempleadas en diferentes características. Lo podemos ver por edad, por género, por sector, por clase de profesional, etcétera. Y eso a nivel de macroeconomía nos van a servir a nosotros para tomar análisis y ver qué podemos hacer. Y entonces empezamos a conjugar la parte normativa y la parte positiva. Empezamos a tomar análisis, a ver cómo se está dando para después juzgar y poder decir qué debemos o qué no debemos hacer. Dentro de toda esta parte, nosotros vamos a ver lo que es la política económica, porque ya nos es importante ver esa parte. Y para ello vamos a les voy a desplegar aquí ahorita en pantalla un videito que habla sobre la política económica y lo vamos a chequear. Vamos a compartir el sonido. Yo digo que si le pongo volumen lo oyen, ¿verdad? Ahí está. Listo. Seguro han escuchado sobre política económica, pero ¿qué son realmente? ¿Y es lo mismo que economía política o son dos cosas distintas? Veamos.
Economía política o política económica. Resulta que ambos conceptos son completamente diferentes. Aunque parezcan cercanos, solo invertir el orden de las palabras es suficiente para señalar dos cosas distintas. La política económica o las políticas económicas se refieren a la forma en que los gobiernos intervienen en la economía, por lo general con un objetivo específico o alguna estrategia. Por lo que las políticas económicas son todas las leyes, medidas o regulaciones que impulsa un gobierno en materia económica. Por ejemplo, subsidios, impuestos, emisión de bonos o cualquier otra estrategia. Por lo general se espera que las políticas económicas alteren la economía en el pequeño, mediano o largo plazo. Por ejemplo, aumentar el gasto del gobierno en educación puede ayudar en el corto plazo a contratar más profesores y en el largo plazo a tener profesionales más preparados. Parece tan simple como plantearse un objetivo y buscar una política económica ideal. Por ejemplo, si quiero aumentar la calidad de vida, una política económica podría ser construir viviendas para todos. ¿Cómo financio esto? Con otra política económica, por ejemplo, un impuesto a los más ricos. En la práctica no es tan sencillo, y entre los economistas existe un debate sobre cuánto debe intervenir el gobierno en la economía. Incluso hay economistas que plantean que el gobierno no debería intervenir para nada. Otra pregunta es ¿cuál es la mejor política que debe implementarse? Y muchas veces esto se responde desde las distintas escuelas de pensamiento, lo que complica aún más elegir una política ideal. Además, en la práctica, los gobiernos pueden tener conflictos de intereses, deben pagar favores políticos, o una política del gobierno puede ser rechazada por la población. Ahora veamos qué es la economía política. Bueno, hablar de economía política es hablar de economía, o al menos de los inicios de la economía. Se cree que el primero en usar este término fue el economista francés Antoine de Montesquieu en 1615. Con el tiempo, los nuevos estudios sobre la riqueza y la producción fueron tomando este término, como en los trabajos de Richard Cantillon, François Quesnay o Sir James Stewart. Adam Smith incluso veía a la economía política como la ciencia de la naturaleza, reproducción, distribución y disposición de la riqueza. En el siglo XIX se plantearon dos críticas a la idea de economía política. Para Marx, la economía política buscaba estudiar la anatomía de la sociedad civil. Para Friedrich Engels, la economía política era el análisis teórico de la moderna sociedad burguesa. Por el otro lado, el economista Henry MacLeod le quitó la parte política a la disciplina y definió solo economía como la ciencia que estudia las leyes que gobiernan las relaciones de cantidades intercambiables. De acuerdo con él, William Stanley Jevons, Alfred Marshall y muchos otros economistas que le sucedieron empezaron a hablar solo de economía, olvidándose de la palabra política. Aunque parezca que no tiene importancia, en la práctica, hablar de economía y de economía política es diferente para muchos economistas, mientras que para otros son sinónimos. En la actualidad, muchos economistas, especialmente heterodoxos, hablan de economía política en lugar de economía, mientras que los economistas ortodoxos prefieren solo economía. Así es, otro debate no resuelto en el corazón mismo de la economía, o de la economía política. En fin, las diferencias entre economía política o política económica son evidentes. Cambiar el orden de las palabras cambia por completo su significado, y por supuesto, hay mucho que decir sobre políticas económicas y quizá mucho más sobre economía política. Profundizaremos en estos temas en otros videos. Así que suscríbete al canal y si te ha gustado el video, dale like, Ok, entonces estamos viendo dos temas ahorita en el video de lo que vamos a tratar hoy, que lo que nos interesa a nosotros el día de hoy es de política económica. Hoy regreso a mi archivo, aquí está, ¿verdad? Pues como nos decía él, política económica y economía política son dos temas diferentes. Nosotros hemos estado viendo inmersamente en toda la información que hemos visto hasta ahora, la economía política. Dentro de las escuelas económicas que vimos o las corrientes económicas, se habló mucho de la economía política, ¿verdad? Cómo se había manejado y que a raíz de todos esos puntos que vimos anteriormente, pues se empezó a regular muchas otras normas o procedimientos. Dentro de la política económica, la vamos a definir como un conjunto de directrices y lineamientos mediante los cuales el Estado regula y orienta el proceso económico del país. O sea, ya empezamos a entrar en las materias de leyes, tratados, decretos, regularizaciones, fiscalizaciones. Toda esa parte lo abarca la política económica. Define criterios generales que sustentan de acuerdo a la Estrategia General de Desarrollo.
los ámbitos fundamentales e instrumentos correspondientes al sistema financiero nacional, al gasto público y a las empresas públicas, a la vinculación de la economía mundial y a la capacitación y productividad. Entonces, por eso mismo es que dentro de esta charla está inmerso también el sistema financiero, que es parte de la investigación que nos tenía que haber presentado Néstor el día de hoy. No sé si alguien sabrá por qué no se habrá conectado. El sistema financiero es el que hoy por hoy es el que prevalece para todo lo que hemos estado viendo. ¿Qué quiere decir? A raíz de todas las necesidades y los recursos que nosotros tenemos para poder satisfacer esas necesidades, todo se va a concentrar hoy por hoy en el tema del sistema financiero. El sistema financiero es el que a nosotros nos va a servir para poder, de intermediario, para poder obtener todos esos recursos escasos que nosotros tenemos y para satisfacer esas necesidades. Ahora sí ya lo estamos viendo específicamente en cuanto a la parte monetaria, dinero. Recordémonos en nuestro concepto principal de economía, habíamos hablado que economía es la ciencia que estudia el comportamiento humano, pero ahora lo vamos a ver desde el punto de vista solo monetario. Los objetivos de la política económica podemos distinguir objetivos a corto plazo, que les llaman coyunturales, y a largo plazo, que les llaman estructurales. ¿Cuáles son los coyunturales? Estamos hablando del pleno empleo, de la estabilidad de precio y la mejora de balanza pagos, de una forma microeconómica. Recordémonos que habíamos visto dentro de la estructura de la economía positiva y la economía normativa existía la microeconomía y la macroeconomía. En la microeconomía es donde nosotros vamos a ver esta parte del corto plazo de la política económica, porque vamos a verlo de forma individual, ¿no? Y en la parte de largo plazo ya lo podemos ver, visualizar un poquito más de forma macroeconómica, porque aquí lo que estamos hablando es de una expansión de producción. Podemos decir de a nivel laboral, por ejemplo, yo vendo pantalones de lona y lo que voy a hacer es importarlos. Los voy a importar y entonces ya estoy tratando con otros países fuera de los límites de Guatemala, entonces ya lo estamos viendo de una forma macroeconómica, ¿no? La satisfacción de las necesidades colectivas. Ya no estamos viendo solo una satisfacción personal, lo estamos viendo de una forma que sea de beneficio para muchas otras personas. Por ejemplo, ahorita cuando sucedió con lo de la pandemia, pues el gobierno tuvo que entrar a trabajar, echar mano y ver de qué manera puede poder venir y beneficiar a la población, no solo a cierto sector, no solo a ciertas personas, a todos. Entonces ya empezamos a ver de qué manera lo podemos trabajar y lo hacemos de forma macroeconómica, ¿verdad? Disciplinas de la economía política. Mediante el control de las variables económicas, un gobierno puede estimular la economía. Según las herramientas que utilizan las autoridades, podemos distinguir dos disciplinas de política económica: la política fiscal y la política monetaria. Dentro de la política fiscal, nos vamos a centrar en los recursos de un Estado y su administración. Está en manos del gobierno del país, dice. Va a controlar niveles de gasto e ingresos mediante variables como la recaudación impositiva. Estamos hablando de leyes, impuestos y el gasto público para mantener un nivel de estabilidad en los países. En este caso vamos a hablar todo lo que son las tasas, arbitrios, impuestos, que es la política fiscal que maneja nuestro gobierno, con el cual se sustenta y poder dar beneficio a toda la población, no solo a ciertos sectores. Y la política monetaria es la que va a controlar todos los factores por ejemplo, el dinero, las tasas de interés, la inflación interna, el PIB, para que todo eso nos beneficie en cuanto a los precios y al crecimiento de nuestros negocios. Dice que la política fiscal puede ser expansiva o restrictiva, y lo mismo es la monetaria. Como puede ser
que sea extendida para todos, puede ser restrictiva para cierto grupo. Por ejemplo, ahorita nos está afectando el incremento de los precios en el combustible para todos aquellos que manejamos, lo vemos de una forma directa. Para aquellos que utilizamos otros medios de transporte, puede que no sea directo, pero al final siempre impacta en nuestra bolsa. El incremento de los precios en el servicio público, que ahora ya los buses extraurbanos, casi que el costo está en 8 quetzales, cuando antes se pagaba entre 4 y 3, se elevó extremadamente a raíz de la pandemia y ahorita con el incremento de los precios se va a elevar mucho más. Entonces aquí es donde empieza el gobierno a regular a través de una política fiscal en ver de cómo hacer que esos precios no se sigan elevando más y no nos afecten tanto, ¿verdad? Características de la política económica, dice. Las políticas económicas deben de contar con un alto nivel de coherencia, coordinación e integración de las medidas fiscales y monetarias con las que se conforma de cara a la consecución de los objetivos mercados y la búsqueda de bienestar. O sea, aquí lo que nos está tratando de decir es que tanto la política económica como la política fiscal y la política monetaria tienen que ir de la mano de tal manera que sean coherentes todas las observaciones que hagan y la imposición de esos impuestos para que no se salga de las manos, decirlo de forma sencilla, y poder establecer bien esos tributos, ¿verdad? Y no beneficiar a unos y perjudicar a otros, ¿verdad? Gracias a un buen empleo de la política económica, un país puede lidiar con importantes problemas sociales y coyunturales como la inflación, la pobreza, además de intentar contribuir al crecimiento económico del país. Entonces, ambas tienen que estar en unísono para que no haya ningún problema en todos estos aspectos, ¿verdad? Porque si empieza a haber diferencia en uno, se desestabiliza uno y fácilmente se pueden desestabilizar los demás. Y para poder regresar a una estabilidad, tendríamos que tomarlos de forma individual y es un proceso bastante largo para poderlo realizar. Entonces es mejor desde el principio coordinarse bien para que no haya ninguno de esos inconvenientes, ¿no? La política económica es específica de cada país o región. No es igual que la forma en que nos manejamos nosotros aquí en Guatemala, como se maneja, por ejemplo, en El Salvador, que estamos a la par. Hasta con decir que la moneda no es igual, desde ese punto de vista, ya no podemos considerarnos iguales para podernos manejar. Entonces, la política económica se va a regularizar de diferente manera, ¿no? Ya que ésta se elabora atendiendo a las características de cada territorio en las que se aplica y generalmente no es posible obtener idénticos resultados. Lo que mencioné hace un momentito, ¿verdad? Solo con decir el cambio de moneda y ahí tenemos una variación bastante alta, no podemos compararnos en ese sentido y por lo tanto nosotros tenemos que realizar nuestra política económica de una manera diferente a la de El Salvador. Dependiendo de las ideologías o los planteamientos económicos que existen en el mundo, pueden encontrarse distintas posiciones respecto al nivel de intervención que tiene que adaptar un gobierno en la vida económica de su país. Existen organismos internacionales que influyen en la toma de decisiones a la hora de plantear una política económica, y en específico el Fondo Monetario Internacional, la Reserva Federal o el Banco Mundial, que esos son los que nos van a ayudar a nosotros a ver desde el punto de vista económico, y hablando de dinero, es específico, que con ellos nos podemos abocar para poder regularizar bien nuestras transacciones. A eso se refiere, ¿verdad? Entonces, si política económica no es lo mismo que economía política, veamos entonces ahora lo que es economía política. La economía política es una rama de esta ciencia económica que estudia cómo desde el gobierno se organiza la producción, distribución, intercambio y consumo de bienes y servicios en las diferentes sociedades. O sea, ya estamos hablando del proceso productivo, no estamos hablando de leyes, tributos, normas, decretos, etcétera. Por eso, política económica, entonces lo podemos ver
de grandes rasgos, la parte fiscal y la economía política, el proceso. ¿Ah? Entre las características de la economía política destaca una ciencia interdisciplinaria, porque aquí vamos a analizar principalmente, ¿va? Nos ayuda a entender cómo los gobiernos toman decisiones de política fiscal y monetaria. Esta parte muy probablemente desde el punto de vista laboral no nos compete a nosotros hacer análisis o observaciones porque no es la rama en donde nosotros nos estamos especializando, pero es importante conocerla a grandes rasgos para saber en dónde estamos ubicados y qué tanto nos puede llegar a afectar o no a nivel laboral. Aporta una visión más amplia sobre el manejo económico del país. No, como les decía hace un momentito, no vamos a ser nosotros expertos en esta parte, pero sí vamos a saber cómo está dentro de nuestro país y cómo nos vamos a poder manejar. Por ejemplo, yo quiero formar un negocio de venta de gasolina, que es el ejemplo que les di anteriormente. Me interesa saber el entorno, en cómo estoy manejando, cómo se está manejando todo en el país, para saber yo qué tanta inversión tengo que hacer, en dónde me voy a ubicar, qué beneficios trae o si es una buena época para crear mi negocio o no es una buena época. Y todo eso lo voy a ver a través de la economía política, ¿verdad? Cómo el gobierno está manejando todo este proceso y qué tanto impacto va a tener en el negocio que yo quiera poner. Hablemos un poquito de la historia de la economía política. Se puede decir que la economía política surgió en el mercantilismo, en la corriente económica del mercantilismo. Con eso da inicio las corrientes, la mercantilista es la que más auge tiene y es con la que más o menos se inicia todos los procesos, ¿va? Dicha doctrina postula que los países eran más ricos conforme acumulaban la mayor cantidad de piedras preciosas. Por esa razón se postulaba que las naciones debían lograr una balanza comercial positiva. Entonces ya con esa parte empezamos a ver que se empezó a crear la economía política con la extracción de las piedras preciosas dentro de la escuela mercantilista, que es donde da inicio a la economía ya un poco más formal en decir cómo nos vamos a manejar a nivel monetario. Ahorita todo lo estamos hablando a nivel monetario. Luego, hacia finales del siglo XVII, nació la fisiocracia, que como respuesta al mercantilismo afirmaba que la naturaleza, particularmente la agricultura, era la fuente de la riqueza. Recordándonos en el concepto principal y en el primer video que vimos, ahí vimos que las partes principales que nosotros teníamos era la tierra, ¿verdad? Como parte de los recursos para poder establecer, que es lo que nos está mencionando acá. Adam Smith en el siglo XVIII es quien se centró en el trabajo humano como la fuente de la riqueza. Ya no hablaba solo sobre la tierra, ya hablaba también que el trabajo de la persona era parte importante que abarcaba en esta economía, ¿verdad? Su recomendación era que el Estado dejara a los agentes perseguir de manera individual su propio beneficio económico. De ese modo, el colectivo también alcanzaría la mejor situación posible. A este periodo se le denomina el de la economía política clásica. Entonces, entramos en la parte de la escuela clásica, que ahí es donde empezamos a ver cómo se empezó a regular esa parte de que empezó a entrar el gobierno a meter sus manitas, por así decirlo, en las empresas y a tratar de ver de cómo ordenarse todas, ¿verdad? Y que todos tuvieran un beneficio común y que no fuera solo para unas cuantas personas, ¿verdad? Y aquí pueden ustedes leer un poquito más de cómo se dio esa historia de la economía política dentro de las escuelas que nosotros ya vimos que están inmersas acá, ¿verdad? Voy a dejar de proyectar acá y les voy a proyectar otro pequeño videito, que estos son pequeños, me gustan porque aquí habla mucho de esa parte de los conceptos. Vamos a ver. Compartir pantalla. Listo. Quiero ver si el sonido está compartido. Sí.
En este principalmente vamos a ver lo que es la economía política y también lo vamos a ver desde el punto de vista micro y macroeconómico, que lo estamos viendo de forma generalizada. Acuérdense que aquí en este semestre estamos viendo generalidades de la economía. Ya tendremos otros semestres en unas clases más específicas. Vamos a tratar un poco lo que es la macroeconomía y la microeconomía mezclado con la estadística para ver de qué manera, de una forma más directa nos impacta a nosotros. Veamos aquí los conceptos. La economía política o ciencia económica no es una ciencia exacta. Es una ciencia social e histórica y como tal debe aceptar distintos enfoques. Una definición la ubica como ocupándose de administrar recursos escasos ante necesidades humanas crecientes. Otra, como la ciencia que estudia la producción y distribución de los bienes necesarios para satisfacer necesidades históricamente determinadas. Se puede ver a la economía desde distintos puntos de vista. Por ejemplo, economía positiva, normativa, o como teoría económica que explica, economía descriptiva que informa, o política económica que transforma. Lo importante es señalar que la economía política no es neutral. Hay beneficiarios y perjudicados. La economía política también se puede clasificar en macroeconomía y microeconomía. La macroeconomía se centra en las grandes variables, el producto, el consumo, la inversión, el comercio exterior, mientras que la microeconomía estudia a los agentes económicos y las dimensiones particulares de la economía de mercado, costo de las empresas, preferencia de los consumidores, formación de precios. Ambos enfoques son necesarios, más aún, complementarios. La visión macro recoge en buena medida la peripecia de los agentes económicos, que es la actividad micro. A su vez, la actividad micro necesita de una visión macro para pretender tener resultados positivos. Como ya vimos, la macroeconomía estudia el comportamiento global de la economía, analizando un conjunto reducido de variables. Para la escuela de pensamiento neoclásico, hoy predominante, los principales objetivos de la política macro son alcanzar un crecimiento económico sostenido, lograr el pleno empleo, mantener un nivel de precios estable, un uso eficiente de los recursos y una distribución del ingreso justo entre la población. Para ello, algunos instrumentos relevantes de la política económica son la política fiscal, donde a través de impuestos y subsidios se desalientan o fomentan determinadas actividades económicas, la política monetaria y cambiaria, incidiendo sobre el costo del dinero y las divisas, etc. Para la escuela de pensamiento de base marxista, el verdadero desarrollo pasa más por una adecuada distribución de los frutos del trabajo que garanticen un nivel de vida digno, con un pasaje progresivo de la propiedad de los medios de producción de la esfera privada a la social. Así, en diferentes momentos históricos, se han privilegiado distintos objetos de estudio. Así, por ejemplo, Adam Smith proponía, para impulsar el crecimiento de la economía, la total libertad de comercio y la casi nula participación del Estado en los mercados. En tanto, las políticas impulsadas por Keynes durante la crisis de 1930 para mantener el nivel de empleo implicaban una fuerte intervención del Estado en la economía. Por último, Marx, que consideraba el capitalismo como una etapa, plantea, entre otros temas, la recurrencia de crisis, fenómeno que consideraba intrínseco al proceso de acumulación del capitalismo. La economía política. ¿Qué es la economía política? La economía política es el estudio de las relaciones que los individuos realizan entre sí respecto a la producción, relaciones establecidas entre los que poseen los medios de producción y los que no. Estudia la relación que la producción y el comercio tienen con la ley, el gobierno y las costumbres de la sociedad, y de qué manera
afecta la distribución del ingreso nacional y la riqueza. La visión de la economía política es que las necesidades de reproducción y supervivencia del ser humano originan la actividad económica. Esta ha sido desarrollada y tomado forma a partir de la comunidad, las legislaciones, la ciencia, la tecnología y la cultura. El trabajo incorporado a la mercancía se expresa como el valor y la tasación que el mercado hace a ese valor es el precio. La intervención del gobierno en la economía de mercado por medio de intercambios directos o políticas se denomina sector público. La economía de valor subjetivo ve la producción y el consumo como efecto de los precios. La economía política tiene dos paradigmas, el de la distribución y el de la producción. De ellos emanan diversas teorías. El anarquismo, liberalismo, conservadurismo, socialismo y comunismo están basadas en el paradigma de la distribución. El individualismo, el colectivismo y el comunitarismo son teorías basadas en el paradigma de la producción. Las materias relacionadas a este estudio, que es la economía política, son antropología, ciencia política, comunicación, filosofía, historia, economía, derecho, ecología, psicología, sociología y relaciones internacionales. Entonces ya vemos aquí a través de estos videos cómo hacen la separación de la política económica con economía política. Como decía en el primer video del muchacho, son dos cosas diferentes y solo estamos cambiando casi que de posición las palabras. Pero entonces estamos viendo que una lo que hace es regular las políticas, las leyes, cómo nos vamos a manejar aquí a nivel nacional, y la economía política, que es la que nos ayuda a nosotros a entender todo ese inmerso de esas leyes dentro de los procesos productivos que nosotros podamos tener en nuestros negocios o en las empresas donde nosotros trabajemos. Voy a cerrar, ya nos queda menos de un minuto, por eso dejé también de compartir pantalla. Voy a cerrar esta sesión y abro una nueva para continuar.